Muy bien, gracias hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto y un placer estar nuevamente en la casa de Dios compartiendo la palabra. Abra su Biblia por favor en Génesis 16. Génesis 16. Muy bien, Génesis capítulo 16 hermanos. De ahí vamos a tener el estudio de esta tarde. Vamos a leer el versículo 1 y luego oraremos para entrar al estudio. Génesis 16, 1, todos juntos. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. La lección es: aunque no era el prometido, Dios se compadece de él. Aunque no era el prometido, Dios se compadece de él. Antes de orar y entrar, ¿de quién vamos a hablar? De Ismael. Vamos a hablar de Ismael hoy. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, calurosa tarde, por lo bueno que tú eres con nosotros y tus misericordias, y que nosotros somos muestras, Señor, de lo bueno, de lo fiel, de lo grande y maravilloso que eres en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, de tu bendición para cada uno de los que estamos ahora escuchando tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestro corazón y danos ánimo y aliento para seguir adelante, sabiendo que tú eres nuestro escudo y nuestro único refugio, y en quien podemos confiar plena y completamente, para que transformes toda cosa negativa en nuestra vida en una bendición, y en una bendición abundante. Háblanos, Señor, te rogamos en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias hermanos, pueden tomar asiento. Gracias. Dice aquí la introducción en sus hojitas: Dios en su palabra nos ha dado instrucciones de cómo debemos vivir, soluciones a nuestros problemas, mandatos para vivir una vida santa y en separación del pecado y del mundo. Pero cuando el cristiano ignora los preceptos de Dios y hace conforme a las costumbres de la tierra, entonces las consecuencias vienen y dañan no solo a quien ha pecado, alcanza a tantos que ni podemos imaginar la gravedad del asunto. Hoy veremos el ejemplo de Agar, la esclava egipcia, y Sarai, la señora, la esposa de Abraham. Dice ahí, hermano, Génesis 16, 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, antes de explicar lo que está escrito aquí, nada más déjeme decirle una cosa, hermano. La situación de Sarai y de Agar con Abraham, dice la Biblia que Sarai le dijo a Abraham: pues mira, no tenemos hijo, quiero un hijo, y como yo no la puedo tener, pues aquí está mi sierva, llégate a ella y quiero que me des un hijo. Y Abraham lo hizo, atendió a la voz de su mujer, se allegó a su sierva y tuvo un hijo. Entonces, hoy en la historia, hoy en día, las hermanas si pegan el grito en el cielo y dicen: ¡qué cómodo Abraham! ¿Verdad? No falta el pecador ahí que quiere ponerse listo hoy en día, que también diga: pues si Abraham lo hizo, y yo, ¿por qué no? Y muchas situaciones que se pueden presentar. Déjenme decirles dos cosas. Abraham, siendo de Ur de los Caldeos, Abraham, hermano, y se lo puedo explicar ampliamente, aunque ahorita no tengo tiempo, digo por los que van a escucharme en la transmisión. Abraham, antes de ser el Abraham, el padre de la fe, Abraham, estando en Ur de los Caldeos, era un politeísta. O sea, era alguien que adoraba a muchos dioses. Abraham era alguien que vivía conforme a las costumbres de la tierra. Él hacía lo que la gente a su alrededor hacían. Ya había pasado entre Abraham y Noé, ya habían pasado muchos años. Lo menciono porque con Noé
se pasó por el tamiz de toda esa gente antes del diluvio, que había llegado su pecado al colmo de Dios, y por eso vino el diluvio y luego vino Noé, y entre Noé y Abraham ya habían pasado muchas generaciones. Entonces Abraham era alguien que adoraba a muchos dioses, y las costumbres que él seguía eran las costumbres de la tierra, costumbres obviamente malas, paganas, alejadas de Dios. Si usted estudia toda la Biblia, a Abraham nunca se le condena o se le reclama por haber tenido un hijo con la sierva como un pecado de inmoralidad. Tampoco estoy diciendo que Dios estaba de acuerdo. Ojo, no estoy diciendo que Dios estaba de acuerdo. De hecho, toda la Escritura nos indica que lo que ellos hicieron fue un error. Lo único que les estoy explicando es que Dios no estaba bendiciendo esa unión de Abraham con la sierva, pero tampoco se le condena, en el sentido de que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que el que es sin ley es juzgado sin ley, y el que es con ley es juzgado bajo la ley, y Abraham todavía no tenía ley. ¿Me explico? Hoy en día usted y yo ya tenemos todas las leyes que pudiéramos tener, y nuestros legisladores inventan una ley cada día. Tenemos las leyes de la Biblia, tenemos las leyes de nuestro país, tenemos las leyes que Dios escribió en nuestro corazón ahora que somos salvos, que tienen que ver con moralidad y con santidad. Así que ahora ya no hay pretexto para decir, pues Abraham tuvo un hijo con la sierva, pues entonces eso es perversión y pecado. ¿Okay? Solamente lo quiero aclarar porque no voy a ahondar mucho eso en la lección. Muy bien, entonces, hermano, Dios les prometió a Abraham y a Sarai que Él les daría un hijo, y aunque no les dio una fecha, debían creer y esperar. Dios les prometió que Él les daría un hijo, y aunque no les dio una fecha, debían creer y esperar. Debían creer y esperar. Entonces, número 1, debemos entender, hermano, que el tiempo o el paso del tiempo no presiona a Dios. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Juan 11, versículo 21, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Luego dice el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aquí estamos hablando del manejo del tiempo. Dios, hermano, no está presionado por el tiempo. ¿Cuántos viven presionados por el tiempo? ¿Verdad? Ahorita la presión más grande que tenemos con el tiempo es que ya se acabe la pandemia. Pero la grande diferencia entre una persona que vive en una ciudad como esta y una persona que vive en una ciudad pequeña, o en un pueblo pequeño, o en un rancho pequeño, es que la sensación del tiempo es muy diferente, muy diferente. Aquí siempre estamos presionados por el tiempo. Cuando comenzamos el año, allá en enero, nos apresuramos, el pastor y yo, antes de terminarse enero, para hacer la planeación del año. Y entramos febrero con todo, a todo galope, porque dijimos, el año se nos va a ir rapidito. Ahorita, si hubiera sido el 2019 o cualquier otro año, ahorita estaríamos, ya tenemos encima el aniversario, el coro, las conferencias, los predicadores, pero ahorita está así. ¿Cómo decía aquel? La cosa es calmada, ¿no? Los más jóvenes me están viendo así como, ¿de qué habla este señor anciano? Ustedes que están como yo saben de quién hablo.
Pero a Dios no le presiona el tiempo, ¿sí o no? Dios no va a decir, ay, se me está yendo el tiempo, se me está mal yendo. Dios no es así. Dios tiene un plan perfecto en su tiempo. Dios le dio una promesa a Abraham y a Sarai, y lo que ellos tenían que hacer era creer y esperar. Cuando, hermano, Dios le ha dado una promesa a usted en lo personal, porque mire, es muy diferente las más de 3,000 promesas que están aquí y las promesas que Dios me ha dado a mí. ¿A qué me refiero? Que nuestra lectura bíblica, que el escuchar de los devocionales, que escuchar de la predicación, algo que está en la Escritura se nos apropia, lo apropiamos, lo vemos y decimos, wow, esto es lo que yo necesito, esta promesa es para mí. ¿Ha tenido esa experiencia? Leer la Biblia y decir, no, esta de aquí me voy a abrazar, porque yo lo que necesito es esto, y este versículo es la promesa, y abrazarse de esa promesa. Si no lo ha hecho, hermano, usted está desperdiciando una riqueza invaluable en la Escritura. Apropiarse de las promesas de Dios, porque son muy diferentes. Sí, pues Dios promete muchas cosas para el cristiano, y es muy diferente decir, este versículo, aquí, Juan 4:50 y tal, estoy inventando una cita, esta es para mí, Señor, por favor, me abrazo de esta promesa y te pido, por favor, haz la verdad en mi vida, y haz la verdad, y abrácese de esa promesa. Es muy diferente. Es muy diferente decir, Dios nos ama a todos, a decir, Dios me ama a mí, ¿sí o no? Entonces es lo mismo con Abraham y Sara, o Sarai y Abraham. Dios les había dado una promesa y todo lo que tenían que hacer era esperar, pero ya habían pasado muchos años. ¿Cuántos años pasaron entre la promesa de que Dios le dio a Abraham y el nacimiento del hijo? ¿Saben quién nos da la respuesta? Ismael. Pasaron 14 años. 14 años entre que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo y que nació Isaac. De entre que Dios prometió a que nació Isaac pasaron 14 años. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Darse cuenta que el tiempo, número uno, el tiempo no presiona a Dios. No importa, hermano, que ya pasó una semana, no importa que ya pasó un mes, no importa que ya pasó un año. Mi mamá tardó 30 años en recibir la respuesta completa a aquel pasaje que ella se abrazó hace ya 40 años, 40 y tantos años, cuando vino a Cristo y que leyó por primera vez, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y mi mamá, yo recuerdo cómo hablaba de ese versículo y de ese versículo. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, un maestro nos dijo, ese versículo no es para nosotros, eso no es para nadie, no quiero a nadie escuchar que esa es una promesa para nosotros. Y nos habló mucho sobre eso. Y por un tiempo yo estuve ahí, ¿qué pasó? ¿Sí será? ¿No será? Pues es que sí está en el libro de los Hechos y hay personas que sí se mueren de la familia y no son salvos, hablando de otras familias. Pero mi mamá se abrazó de ese versículo. Yo recuerdo que ella oraba y que ella decía, Señor, tu palabra prometió que creer en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa, tú y tu casa, tú y tu casa. Mi mamá le testificó a todos sus hijos, le testificó a sus papás, le testificó a sus hermanos, a sus sobrinos, y uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, estaban convirtiéndose y faltaba uno, mi hermano mayor. Uno, durísimo, como él solo, duro como él solo. Cuando el Señor llamó a su presencia a mi hermano Raúl, entonces Dios quebrantó el corazón de mi hermano Lupe, que era el mayor. Y recuerdo ese día en la casa que llegó el hermano Cobos a visitar a mi mamá. El cuerpo de mi hermano todavía no había llegado, tardó varios días en llegar. Llegó el hermano Cobos, estaba mi hermano ahí, el hermano Cobos le testificó y mi hermano fue salvo. 30 años le tomó a mi mamá oración día y noche, abrazada de una promesa. ¿Y sabe qué?
Dios cumplió su promesa. Así que no se desespere, hermano, no se desespere, no pierda la esperanza. Dios siempre cumplirá sus promesas, aún con el paso de los años. A Dios no le presionan los años. Levíticos 18:30 dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Número 2, debemos seguir los estatutos de Dios, no las costumbres de los impíos. Debemos seguir los estatutos de Dios, no las costumbres de los impíos. Y hermano, el cristiano debe tener siempre presente los mandamientos de Dios. Las señoritas deben saber, al igual que los jóvenes varones, que el cristiano debe llegar virgen al altar. No nos importa lo que la sociedad diga, no importa lo que la gente hoy en día diga. Eso es algo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que el hombre se debe casar con una mujer, que la mujer se tiene que casar con un hombre, y con uno no más, y con una no más. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, desde que dan el sí hasta que la muerte los separe. Homosexualismo, lesbianismo y todo tipo de perversión que está saliendo todos los días es en contra de la palabra de Dios. Y el cristiano debe mantenerse firme diciendo: no voy a hacer según la costumbre de los paganos que me rodean. Ay, pastor, pero eso nos va a traer persecución. Así debe ser. Ay, pero pastor, eso va a hacer que mi vida se convierta en un infierno. No, se va a volver su vida un cristianismo verdadero. Así es como debemos hacer: darle honor a la palabra de Dios y no contaminarnos con las costumbres paganas de los que nos rodean. Abraham, número 3, Abraham aprendió a confiar en el poder de Dios. Abraham aprendió a confiar en el poder de Dios. Dice Hebreos 11:17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermano, Abraham sacrificó a Isaac. Abraham sacrificó a Isaac. Sí. Abraham sacrificó a Isaac. ¿Por qué, pastor? Si yo he leído otra cosa diferente. No, hemos leído lo mismo. Pero él se fue con sus siervos hacia el monte que Dios le había dicho. Llegó un momento donde le dijo: espérenme aquí, el muchacho iremos, yo iré con el muchacho, iremos y volveremos. Iremos, sacrificaremos y volveremos. Él fue, ató al muchacho, armó el altar, puso la leña y lo subió y levantó su espada. Y ahí Dios lo detuvo. Pero Abraham sacrificó a Isaac. Solamente que no le alcanzó a quitar la vida, porque Dios se lo impidió, pero sí lo sacrificó. Eso nos lo enseña Hebreos, que dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, aunque literalmente nunca le encajó la espada y lo mató, pero en su corazón Abraham lo sacrificó. Abraham lo sacrificó. Esa era la fe de Abraham. Dios le dijo: te voy a dar un hijo y multiplicaré tu descendencia. Se desesperó Sarai, se desesperó Abraham y nació Ismael. 14 años después nace por fin Isaac. ¿Se imagina el gozo de Abraham de haber recibido a ese Isaac? Dice el mismo libro de Hebreos que de uno, ya como muerto, tenía más de 100 años ya. Sarai 100 años y Abraham muchos más.
Y de esos viejitos nació Isaac, el de la promesa. Y un buen día, Dios le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas. Hace muchos años, vi una película donde pasan esa historia y el actor que la hace de Abraham escucha esa voz: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y ese se vuelve loco, empieza a aventar piedras y a golpear una piedra y dice: ya, ¿cómo tú? ¿Qué me prometes? Y después de hacer berrinche, al otro día va y lo sacrifica. Hermano, eso es una mentira brutal. Esa es una mentira brutal. La Biblia nos enseña que la obediencia es decir sí. De nada sirve. Mire, algunos de los muchachos hoy en día están bien frustrados porque creen que son obedientes. Si yo aquí les digo, levanten la mano todos los muchachos que creen que son obedientes, yo les aseguro que casi todos van a levantar la mano. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, muchachos obedientes, obedecen a la primera? A ver, los papás, ¿obedecen a la primera? A ver, déjenme darme otro baño de santidad que a los muchachos de hoy en día no les gusta. Nosotros los viejos teníamos opción, siquiera la opción de obedecer a la segunda. ¿Teníamos la opción? O sea, no había opción. No había, o sea, nosotros ni siquiera la opción la teníamos. Pero hoy en día, ¿verdad? Ahí le dice uno: Sergio, barre allá abajo. Sí. Y a los 10 minutos vengo y Sergio no está. Sergio, barre allá abajo, por favor. Sí. Vengo al otro día y está el mismo papel que tiré ahí. Sergio, barre, por favor. Sí, pastor. Y no, hasta que me paro ahí. Bueno, pues, Sergio, ¿qué pasó contigo? Ponte a barrer. Sí, pastor. No, ahorita. Es un ejemplo, nunca ha pasado, Eso, nomás que ya quise dejar un paso un ratito a Lam. Por eso agarré al Sergio. Y entonces ya Sergio viene y barre. Y de repente entra el hermano Juan. Y entonces ve a Sergio barriendo. Dice: Sergio, ¿y ahora por qué estás barriendo? El pastor me pidió que barriera. Y entonces puede decir el hermano Juan: qué obediente es Sergio. Y Sergio va a decir: obedecí al pastor. Dígame usted, ¿eso es obedecer? No, no es obedecer. No es obedecer. Por eso nuestros jóvenes están frustrados cuando nosotros decimos: chamaco desobediente. ¿Por qué? Si de todos modos, si hago lo que me dicen. Sí, pero a las 500. A las 1000. Y eso, discúlpenme muchachos, pero eso se llama desobediencia. Desobediencia. O sea, levanta tu plato. Y uno no podía decir nada, porque si uno decía, ¿sabe qué era lo que pasaba? Se veía así, mire. Así se veía. Así, está bien. Ya llevamos el plato con premio. Que pasara eso hoy en día. Déjenle cambio de tema porque ya me está viendo la princesa con unos ojos. Ok, Génesis 16:5. Entonces Sarai, no te creas, princesa. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Letra A, ahí en sus hojitas: no debemos jugar a ser Dios y creer que Él no puede cumplir lo que ha prometido. No debemos jugar a ser Dios. Mire, yo
se me afigura algo así como nosotros los que crecimos en un hogar cristiano desde que nacimos, nosotros crecimos con los ojos abiertos y desengañados toda la vida con respecto al Santa Claus. Desde pequeño nosotros sabíamos, los cristianos, que no existía Santa Claus. Aunque aquí había un hermano que se ofendió con el pastor cuando dijo un día aquí en el púlpito que no había Santa Claus y que su niño o niña de 7, 8 años se le cayó el mundo encima porque el pastor descubrió que no había Santa Claus, ¿verdad? Pero bueno, nosotros sabíamos, los que crecimos en una familia cristiana desde pequeños, que Santa Claus no existía. ¿Cómo puede ser que el mito de Santa Claus puede sobrevivir? ¿Qué se hace para que ese mito sobreviva? Sí, por eso, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Así, en lo práctico, no me busques una cosa profunda. Dice, a ver, Sergio, escríbele tu carta a Santa Claus. La escriben y la ponen abajo del árbol, ¿cierto? Y luego, ¿qué hacen los papás? La recogen, la leen y compran el regalo, lo ponen abajo del árbol. Y entonces, Santa Claus. Los chilangos son los Reyes Magos, pero se aplica el mismo principio, ¿verdad? Santa Claus, y el niño sigue creyendo que es Santa Claus. Hermano, ¿para cuántas familias Dios es Santa Claus? En ese sentido, los muchachos piden cosas y nosotros le decimos, pídeselas a Dios, y luego a la primera se las compramos. Por eso después, cuando ellos están solos en una situación de escuela o ya casados y piden y no se les llega, y llega el día del cheque, porque ya en su cerebro ya se programó que yo pido el miércoles y el viernes o sábado ya me llega, porque sé que a papá le llega el cheque, y aunque yo acá tengo, ¿verdad? Pero se lo estoy pidiendo a Dios. Apá, ¿ya te pagaron? Se lo estoy pidiendo a Dios. Amá, ¿ya le pagaron a mi papá? Se lo estoy pidiendo a Dios, pero ¿y cuánto te pagaron, apá? ¿Sí no es cierto que eso es la verdad en muchos de los hogares cristianos? Oramos, pero estamos esperando el cheque. Y cuando nuestros muchachos crecen, y entonces les dice a papá y mamá, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a comprar nada, trabaja. Está bien, se lo voy a pedir a Dios. Y se lo piden el miércoles y llega el viernes y no llega. Y luego les pagan sus 400 pesos a la semana porque no estudiaron y se fueron a Flextronics ¿verdad? Ahí en las líneas de producción por no haber estudiado, y reciben sus 300, 500 pesos y sacan para el camión y sacan para la coca y los zapatos que quería Nike no me alcanzan. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Comienzan a dudar del poder de Dios. ¿Por qué? Porque toda la vida le vendimos a un Dios santaclosado, en lugar de enseñarles verdaderamente a tener confianza y fe en el Dios vivo. Ojo, no debemos de seguir las costumbres de la gente pagana. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a verdaderamente pedir y de Dios recibir las cosas. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. 2. No culpemos a otros o a Dios al sufrir las consecuencias de nuestro pecado. ¿A qué viene eso? Leímos ahí en Génesis que a Sara le dijo a Abraham, mira, no tengo hijo, ahí está mi sierva, quiero que me des un hijo de ella. Bueno, Abraham se llegó a la sierva y la sierva se embarazó. Ya estando embarazada, la sierva veía con malos ojos a la señora, porque dijo, mira, yo soy la que le voy a dar el heredero, y tú, no sé qué le decía, pero lo amalmodeaba. Entonces viene Sara y le dijo, a ver, Abraham, contigo, ¿qué estás pensando? ¿Verdad? Y le echó pleito, ahí está tu sierva, ya, sí, pues ya está embarazada, ahora me ve mal. Dijo Abraham, no, yo no quiero chismes de viejas, es tu sierva y ahí tú sabrás, y que estoy hablando como regiomontano, ¿verdad? Entonces, ahí tú sabrás, haz lo que quieras con ella. Entonces ya
la señora dijo, pues a ver, chiquitita, me pones en cintura. Y se los digo así porque se me están durmiendo, porque yo en la mañana también me estaba durmiendo en el poste. Entonces, ¿verdad? Novelesco para que no se duerman. Entonces, viene Sara, le dice a Abraham que tenga el hijo, la otra se embaraza, y entonces Sara ahora se enoja con Abraham. Fue lo mismo que hacemos todos nosotros. Nos queremos creer Dios, tomamos el lugar de Dios para tomar decisiones en nuestra vida que no deberíamos de tomar, sino bajo el consejo del Señor. Lo hacemos y luego decimos, ay, yo tanto que hago por el Señor y mira lo que ahora estoy sufriendo. Y eso que canto en el coro, ahorita los del coro no están cantando. Y sí los de la orquesta y que quién sabe qué. Y le echan la culpa a Dios. ¿No? Adán, Dios le dijo, ¿qué hiciste, Adán? La mujer que tú me diste, ¿a quién le estaba echando la culpa? La mujer que tú me diste, le estaba diciendo. O sea, Adán le estaba echando la culpa a Dios por su propio pecado. Entonces, hermano, no debemos culpar a otros o culpar a Dios cuando ya estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Luego, regresando a Génesis 16, versículo 7. Y la halló. ¿A quién? A Agar, porque huyó, ¿se acuerdan? Huyó. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Esos son conceptos que hoy en día ya no se conocen. No, hoy en día ya no, ¿cómo me la voy a poner? Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Verdad? 86 años tenía Abraham. De ahí luego calculamos la edad de Abraham cuando nació Isaac. Entonces, hermano, Dios, dice ahí la hojita, Dios tiene misericordia y se compadece de los afligidos. Dios tiene misericordia y se compadece de los afligidos. Miren, ¿qué necesidad tenía Agar de meterse en ese problema? ¿Acaso Agar tenía alguna ambición? Agar anduvo ahí coqueteándole a Abraham y tratando de seducirlo. No, hermano. Agar, una sierva egipcia, y por naturaleza entendemos que ella era una persona sumisa y una persona leal. Entonces ella no tenía por qué andar metida en problemas, pero ahí viene Sara queriéndose adelantar, no teniendo paciencia, creyéndose ser Dios, y empieza un problemón, hermano, que dura hasta el día de hoy. Agar sale encinta, empieza ella pues a sentirse más, luego la ama, la señora Sarai, la empieza a afligir, tanto que ella siente, mejor me voy de la casa, y huye. Allá en el desierto la encuentra el ángel de Jehová y le dice, yo he visto tu aflicción, veo cómo te afligen. Él vio que ella estaba sufriendo de una manera injusta totalmente. Le dijo, regrésate, ponte sumisa bajo tu señora.
¿Por qué, hermano? ¿Por qué sumisa ante Sarai? Porque Dios estaba justificando a Sarai nomás porque era la señora y a la pobre de la sirvienta la tenían que tratar con sus pies. No, hermano, porque Dios le estaba dando la promesa: yo te voy a bendecir. Mira, tú haz lo correcto. Tú regrésate, ponte sumisa. ¿Por qué? Porque una vez que Agar regresó y estaba sumisa, ¿qué pretexto tenía Sarai para seguirla afligiendo? Ya no había ningún pretexto, así que ella ya no podía seguirle dando esa aflicción. Lo vemos en el resto de la historia, que Sara, incluso Sara misma, dejó de afligirla, pero ella tuvo que hacer lo correcto. Dios, hermano, mira, dice aquí: Dios tiene misericordia y se compadece de los afligidos. ¿Está usted, hermano, hoy sufriendo por una injusticia? ¿Está usted teniendo oprobio por alguna injusticia de su propia familia? ¿Una injusticia en su trabajo? ¿Una injusticia en la escuela? ¿Está siendo tratado injustamente y usted ve que no va a haber quien le haga justicia? ¿Sabe quién sí le va a hacer justicia? Dios. Dios le va a hacer justicia. Nada más una cosa: aquí Dios no le dijo a Agar: regrésate, no te preocupes, yo voy a castigar a Sarai. No, Dios no dijo eso. Dios le dijo: te voy a hacer justicia, te voy a dar bendición, y tu hijo también será un hombre de renombre. No necesitamos, hermano, tener anhelos de que Dios nos vengue. Dios, págales conforme a sus hechos, y agarre los salmos, ¿verdad? De esos salmos de venganza. No, hermano, no. ¿Verdad? Como David, ¿verdad? Que pedía: Señor, quebrántale sus dientes con vara, destrúyelos, déjalos postrados en el camino. Claro, David era un hombre de guerra, eso era lo que ellos hacían. Pero en nuestros días ya no es así. Lo aprendimos también hace poco en uno de los devocionales del pastor, donde él nos decía: no debemos ya agarrar esos salmos. Esos salmos no son para nosotros. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Pero sí, Dios nos va a hacer justicia. Ahora dice ahí: el ángel de Jehová se le apareció. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo preencarnado. En nuestro caso no necesitamos a uno preencarnado, porque Mateo 28:20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ángel de cada vez que usted se encuentre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, ese ángel de Jehová es Dios el Hijo, es el Señor Jesucristo preencarnado, es Él. Luego, Filipenses 1, Filipenses 1:10 dice: para que aprobéis lo mejor y a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. ¿Sí estoy ahí? ¿Sí va? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermano, Dios no quiere que nosotros huyamos de nuestras responsabilidades. Aquí está Agar huyendo. Dios no quiere, hermano. Dios no quiere. ¿Por qué? Porque un día nosotros nos presentaremos delante del tribunal de Cristo y seremos recompensados por todo lo que hicimos para el Señor. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro ánimo, ese es nuestro aliciente para seguir adelante. Dice, el tema era: aunque no era el prometido, hermano, aunque Ismael no era el hijo que Dios le había prometido a Abraham, e Ismael no tuvo ninguna culpa de los pecados de su padre o del adelantamiento de su padre. Dios no tenía a Ismael no tenía la culpa, Agar tampoco. Dios tuvo misericordia de ellos y Dios se compadeció. Ahora, a veces, hermano, las familias, encontramos familias tan enredadas, ¿verdad? Familias tan llenas de situaciones y encontramos tantas cosas difíciles, y a veces
los hijos sufren. Y como vemos muchas veces niños y a veces jóvenes que todavía sufren por esas situaciones, y que mi papá y que mi mamá y que no tengo una familia estructuradamente como siempre. ¿Sabe qué? Dios les va a bendecir. Dios se compadece. Dios se compadece de aquellos que están afligidos, aquellos que están pasando por situaciones que ellos no tenían la culpa, situaciones en las que la vida los metió, o los errores de los padres los metieron en esa situación. Dios se compadece de esas personas. Ahora, aquí tenemos un cuadro comparativo y están equivocados los títulos. Del lado izquierdo no es Isaac, es Ismael. Bórrenle por favor, ahí me equivoqué con los títulos. Donde dice Isaac es Ismael y donde dice Ismael es Isaac. Y aquí vemos 4 diferencias principales entre Ismael e Isaac. Primero, de Ismael, 16:10 de Génesis dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y a Isaac, su promesa fue: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Es una bendición muy parecida, pero tiene diferencias. ¿Sí? La diferencia es que aunque la de Ismael no podría ser contada a causa de la multitud, la de Isaac era muchísimas veces más. Lo comparó a las estrellas del cielo, a la arena que está en la orilla del mar. Luego, Ismael 16:12 dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, Dios le estaba diciendo: mira, este muchacho va a ser un muchacho de guerra, va a ser un muchacho que va a tener pleito contra todos y todos contra él. Y vemos que su descendencia es así, ¿no es cierto? Toda su descendencia hasta el día de hoy es así, fiera. Hay guerra, donde uno de ellos se para, hay guerra. Luego 22:17 dice a Isaac: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios le prometió a Isaac y a su descendencia: tú vivirás en paz. Tú vivirás en paz. Dios les dio la tierra prometida cuando ya vinieron Abraham, Isaac y Jacob, que se convirtió en Israel y que tuvo a los 12 que entraron en Egipto, y Dios los cuidó en Egipto por 400 años. Y cuando ya salió aquella gran multitud, que según algunos historiadores y estudiosos dicen que eran hasta 6 millones de personas las que salieron de Egipto, ellos debían entrar a la tierra prometida, poseer toda la tierra, iban a pelear un tiempo mientras que expulsaban a la gente, y después de ahí iban a vivir en paz y tranquilidad. Esa era la promesa. ¿Por qué no se llegó a cumplir en su totalidad? Porque ellos no conquistaron toda la tierra. ¿Se va a cumplir? Sí, en el tiempo del milenio. 16:11, Ismael: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y daráselos un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. En caso de Isaac, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia entre estas dos? Se lo leo otra vez. Ismael: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. De Isaac respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Ajá, están al revés. Sí, están al revés. ¿Alguien me dice cuál es la diferencia? No. ¿Mandé? ¿La pregunta? Bueno, sí, uno era Dios Padre y el otro Dios Hijo, pero ¿cuál es la diferencia? Sí, uno se lo dijo a Agar y otro a Isaac, pero ¿cuál es la diferencia?
A Agar le dijo, mira, pues ya estás embarazada. Alguien te metió en este lío. Estás metida en un lío. Pero como sé que no es tu culpa, no te preocupes. Te voy a bendecir. Tengo compasión de ti y te voy a bendecir. Pero a la otra le dijo, mira, te prometo que tendrás un hijo. No, el resultado no fue el mismo. Porque el resultado de Isaac siempre fue bendición sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición. Y tiene promesas eternas. El resultado de Ismael fue, te voy a dar vida, te voy a dar poder, te voy a dar una gran descendencia, pero siempre estarás en problemas. Siempre tendrás guerra, siempre habrá guerra, siempre habrá guerra, siempre habrá guerra. ¿Se acuerda cuando David pecó con Betsabé? Y cuando fue confrontado con él, cuando contó al ejército, y que le dijo Dios, escoge, te voy a castigar por lo que hiciste. Escoge, enfermedad o persecución de tus enemigos. ¿Qué escogió? ¿Qué escogió? Dijo, mira, enfermedad. Ya no puedo soportar más persecución. Ya no puedo soportar, porque cuando él pecó con Betsabé, su primer consecuencia es que su hijo murió. Y luego Dios le dijo, nunca se apartará de tu casa la espada. Después vino Salomón y hubo paz en todos sus 40 años de reinado. Su hijo dividió el reino, pero mantuvo una promesa de paz. Al pueblo de Israel se lo llevan cautivo y luego lo regresan, se lo llevan cautivo y luego lo regresan. Ahorita está disperso. Cuando venga el anticristo y empiece la tribulación, todo Israel será congregado otra vez y ahora voluntariamente se dispersarán para predicar el evangelio, y cuando venga el milenio se volverán a reunir y reinarán 1000 años. Bendición sobre bendición, con problemas, claro, pero bendición sobre bendición. Pero con Ismael es problemas sobre problemas, problemas sobre problemas. Eso es porque muchos decimos, tú lánzate, al cabo que si te sale mal, ahí Dios tendrá misericordia de ti después. Qué terrible manipulación de la palabra de Dios. Porque es verdad, Dios tiene misericordia aún del que se equivoca y aún del no quiero decir esa palabra, del desobediente, quería decir necio, pero no, aún del desobediente que sabiendo que está haciendo mal, lo hace y dice, de Dios, de todos modos, Dios les tiene misericordia, pero el resultado de uno y el resultado de otro son muy diferentes, muy diferentes. Al que hace las cosas bien delante de Dios, Dios le va a dar bendición sobre bendición sobre bendición. Claro que va a haber problemas, claro que va a haber tribulaciones, vivimos en este mundo, pero será bendición sobre bendición. Pero el que hace mal, sí, Dios tendrá misericordia de él. Y si esa persona arrepentida vuelve con Dios y le pide perdón y se compromete con el Señor a no caer otra vez en ese mismo pecado, Dios le perdona y Dios le tiene misericordia, pero de ahí va a ir tropezando y tropezando y tropezando. No volverá a ser lo mismo. Luego lo último, 17:20 de Ismael, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Y de Jacob, ¿verdad? Ya Isaac, fue Isaac, Abraham, Isaac, y luego Jacob. A Jacob se le dijo, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y estos no eran 12 personas normales, fueron 12 príncipes que formaron la nación de Israel, que van a permanecer por siempre y para siempre. Todavía en el milenio seguirán siendo las 12 tribus de Israel. Así que, hermano, la gracia de Dios es tan grande que cuando el pecador se acerca a él, cambia la maldición en bendición. Si sufres por una injusticia, vuelve a Dios. Él te bendecirá. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos?
¿No? Muy bien, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar entonces, por favor, cabezas inclinadas o cerrados, vamos a orar. Señor, muchas gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por podemos aprender quién eres tú, un Dios bueno, misericordioso, clemente. No justificas de ninguna manera el pecado, lo castigas, lo reprendes, pero también te compadeces. Y Señor, gracias porque en verdad nosotros mereceríamos castigo. No siempre hacemos las cosas bien, pero tú te compadeces, Señor, de nosotros. Dice tu palabra que te acuerdas que somos polvo y tienes misericordia y te compadeces de nosotros. Y gracias, Señor, por ello. Gracias por tu amor, gracias por ser fiel. Bendice y obra, Señor, por favor, en cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita, y danos tu gracia, tu bendición para todo lo que necesitamos hacer, Señor. Gracias pues en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.